Buen día, te saludo nuevamente con mucho cariño. Gracias por tu atención y gracias por tu interés en conocer sobre qué dice la Biblia acerca del feminismo. La palabra como tal no está en las Escrituras, pero desde luego que Dios tiene mucho que decirnos acerca del rol de la mujer y de la feminidad bíblica. Es precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Quiero invitarte a escuchar con atención, tomar tus notas, reflexionar con un corazón sensible a lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere decir a través de este estudio sobre este tema. Tal vez solamente escuchar la palabra feminismo, se activan las alarmas, se prenden focos rojos, pero no quiero que te asustes ni quiero que te adelantes tampoco. Pretendo en este estudio exponer este tema a la luz de las Escrituras y resolver dudas si es que en caso de que las haya. Así que te invito a que veas y escuches todo el video desde el principio hasta el final y reflexionemos juntas. Hablar de feminismo es un tema complicado. Para muchas mujeres hoy en día hablar del feminismo resulta por demás necesario. Es un tema que no es algo reciente, sino que tiene mucho tiempo, ya lo veremos más adelante. Es un movimiento que ha tenido una explosión y una fuerza en los últimos años. Las redes sociales, el internet, todo esto ha contribuido para que se formen ciertos grupos de alianzas en diferentes países. Alianzas de grupos feministas que luchan y alegan estas mujeres lo que ellas han definido como sus derechos, los derechos de la mujer. Y sí, las mujeres cristianas tenemos que conocer el tema y de este tipo de pensamiento, porque si conocemos con detalle, si tenemos la información completa, entonces podremos hacer una evaluación correcta sobre ello. Pero ahí no queda nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad como mujer que ama al Señor es estudiar, profundizar, meditar y poner en práctica lo que Dios dice en su palabra. Mire qué bien y qué claro lo dice Santiago. Vamos a la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 19 al 25. Dice así: Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y esta es la parte que me gusta. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Nada más claro que esto. Adentrándonos entonces en esta lección, esta semana, quiero dar una introducción breve, o trataré de dar una introducción breve a esta exposición. Principalmente quiero ser objetiva al hablar de este tema. Por eso me parece necesario mencionar algunas de las demandas de este movimiento y cómo este ha ido surgiendo a través de los años. Si queremos tener un análisis y un concepto correcto sobre este tema, debemos también conocer esa parte. Definamos primero qué quiere decir feminismo. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento social y político que inicia a finales del siglo XVIII y que su propósito principal era concientizar a las mismas mujeres de la opresión, el dominio, la explotación de que habían sido objeto
por los hombres, y su intención era liberar a estas mujeres del yugo que ellas consideraban impuesto y además abusivo, y buscar la igualdad de derechos y oportunidades. Es así como surge la primera ola del feminismo. Entre el año 1882 y 1931 surgen las primeras demandas de estos grupos. Una de ellas era perseguían una reforma electoral que les otorgara el derecho al voto. También pedían un derecho a una identidad jurídica, es decir, el derecho de poder comprar propiedades y vender sus propios bienes, así también el derecho de poder demandar a otra persona jurídicamente en caso de ser necesario. Ellas también buscaban aspirar a un cargo público o político independientemente de su sexo o su estado civil. Y también pedían poder estudiar en una universidad cualquier profesión que ellas eligieran, pero sobre todo poder estudiar para abogadas. Interrumpido este movimiento por la Segunda Guerra Mundial, una vez que termina la guerra y todo vuelve a la normalidad, nuevamente la feminidad era una prioridad y el lugar de la mujer vuelve a ser en casa con sus hijos y con sus familias. Luego llegan los años 60 y con ellos la revolución sexual, cada vez más liberales. Esto da pie a la segunda ola del feminismo, que tiene su origen precisamente en los Estados Unidos. Esta segunda ola del feminismo se da entre el año 1961 y el año 1976. ¿Cuáles eran sus demandas en esta segunda ola? Bueno, principalmente el derecho al aborto en caso de existir malformaciones físicas en el bebé o cuando la vida de la mujer está en riesgo. También piden apoyar a esas niñas que desde niñas no desean ser solamente amas de casa. Buscan también el derecho al uso de los anticonceptivos o la planificación familiar y también al libre uso de la pornografía. Mismas condiciones laborales y salariales que los hombres. Ellas persiguen el derecho a obtener permisos de maternidad sin el peligro de perder sus empleos. También penalizar los delitos sexuales y reclasificar la violación o las relaciones sexuales no consensuadas. También ellas buscan penalizar la violencia doméstica y tener acceso a las leyes de restricción contra sus agresores. Durante esta segunda ola también surge el feminismo radical. En esta forma de pensamiento se muestra preocupación por el trabajo de la mujer en el hogar y el trabajo, el consentir o ver a una mujer como una cosa, el derecho a la planificación familiar y acabar con la prohibición de la pornografía. Y aunque esto pareciera que se estaba persiguiendo un derecho legítimo, este feminismo radical adopta una postura extremista. Y a pesar de sus demandas, durante esta segunda ola del feminismo no toman en cuenta a las mujeres negras, a las mujeres islámicas y a las transexuales. Antes de finalizar la década de 1990, algunas de las opiniones y posturas de la segunda ola del feminismo se enfrentaron a un contraataque que acabó convirtiéndose en lo que se conoce como la tercera ola del feminismo. En esta tercera ola, que se da entre 1989 y 1998, las feministas persiguen lo siguiente: principalmente libertad sexual para disfrutar y participar en el sexo y la pornografía, incluyendo dominación, sumisión y masoquismo, como una afición sana y un acto natural
y privado. Lo siguiente es más recursos públicos para proteger de la violencia doméstica y la creación de más centros de protección para las mujeres que son violentadas. Una mejor representación en los medios de comunicación y una mejor representación en la política, incluyendo un aumento del número de diputadas. En esta tercera ola del feminismo se incluye, ahora sí, el feminismo negro, la teoría sobre identidad de género y orientación sexual, así como los derechos de las personas transexuales. ¿Y qué sucede en el feminismo moderno? Se le conoce como una continuación de la tercera ola, es decir, muchas de las demandas de años anteriores vinieron a desencadenar en otras más. Por ejemplo, más protección y recursos para las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual, derecho al aborto en cualquier circunstancia, no solamente en el caso de violaciones o malformaciones del bebé o cuando la vida de la mamá está en riesgo, cambiar la forma de pensar de la sociedad respecto a las causas de la violación, es decir, el violador siempre es el responsable, no la víctima. Igualdad salarial y laboral, incluida la representación en puestos de mayor jerarquía en las empresas, los medios de comunicación y la política. Y también leyes que protejan a las mujeres del delito cibernético. Podríamos decir, ¿y qué hay de malo en que las mujeres persigan ser tratadas con igualdad de derechos y de respeto? Cualquier persona que lee esta lista de exigencias que se han dado a través de todos estos años podría pensar que no hay nada de malo en que una mujer luche por ser aceptada, reconocida, valorizada, apreciada. ¿Qué mujer disfruta o desea ser usada como un objeto? Desde luego que ninguna de ellas. Pero déjame decirte algo. Este movimiento que en sus inicios podríamos llegar a pensar tenía una causa justa, se ha vuelto una mezcla de ideas y filosofías que confunden y tergiversan el diseño original de Dios para las mujeres. Las feministas dicen que se nos ha asignado un papel de segunda clase en la sociedad, lo que no nos permite darle un sentido a nuestra vida. Que debemos aprender a proveer para nosotras mismas, que el matrimonio, además de ser obsoleto, debe ser un acuerdo libre que se pueda romper en el momento que decidamos, que la maternidad debe ser voluntaria, que el aborto debe ser autorizado. En resumen, la mujer debe tomar el control de su propia vida y decidir su destino. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el feminismo? Bueno, en realidad la Biblia no dice nada sobre el feminismo, pero sí dice mucho acerca de las mujeres y sobre el rol que Dios ha dado a la mujer y sobre la feminidad bíblica. Acompáñame, por favor, a analizar estas 5 afirmaciones. La primera es que la mujer es creada por Dios en igualdad de condiciones que el hombre. Por favor, vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27. Dice así: Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. No fuimos creadas como ciudadanas de segunda categoría. Dios nos ha creado hombre y mujer conforme a su imagen, iguales en valor y en dignidad, pero con diferentes roles. Al hombre Dios le ha otorgado el deber de proveer, de proteger, de ser guía, de aconsejar,
La mujer, Dios nos ha creado con una sensibilidad especial al darnos el privilegio de la maternidad. Además, esa inclinación natural a ser compañera, a organizar, los hombres son más racionales y las mujeres somos más emocionales. Las mujeres en ningún sentido podemos igualarnos o compararnos a los hombres. Somos diametralmente opuestos física y emocionalmente, pero delante de Dios tenemos el mismo valor. No somos menos por ser mujer. Aunque haya hombres que pudieran hacernos sentir inferiores, el valor nos lo ha otorgado nuestro Creador, no el hombre. La siguiente afirmación que me gustaría que viéramos es que a la mujer se le ha asignado un rol especial y diferente que al hombre. Por favor, ahí mismo en el libro de Génesis, vamos a leer en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 18 y luego vamos a leer del 20 al 22. Dice así: Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Versículo 20. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Algunas mujeres, al escuchar que son la ayuda idónea de su marido, pueden llegar a pensar o a sentirse inferiores y piensan que esto, que esa es la idea que la Biblia transmite. Un rol de subordinación, de segunda clase, de inferioridad, un rol donde se ven opacadas, un rol donde no pueden brillar. Este pensamiento es precisamente influenciado por el movimiento feminista. Hemos aprendido que estas ideas que nos han venido enseñando desde niñas y desgraciadamente nos las hemos creído. Una idea que se opone rotundamente a lo que la Biblia dice. Nos venden esa idea de que nosotras podemos encontrar la felicidad y la satisfacción en la búsqueda de nuestra independencia y de nuestra realización personal. Por supuesto que esto es contrario a las Escrituras. Este diseño fue dado por Dios. Adán, con toda su perfección, era un ser incompleto. Por eso es que Dios crea a Eva y se la presenta a Adán. Dios crea a la mujer para acompañar, para complementar al hombre. Eso no significa que seamos inferiores a ellos. Fuimos creadas para poner nuestros talentos y habilidades junto con los de nuestro esposo y juntos funcionar como un matrimonio, según el diseño de Dios. Y esto me lleva al tercer punto. Ser ayuda idónea implica el contribuir a que la imagen de Cristo sea formada en mi esposo. Nosotras por nuestra cuenta no vamos a formar la imagen de Cristo en ellos. Es el Espíritu Santo quien va a obrar en ellos, pero podemos contribuir en la medida en que le ayudamos a nuestro esposo a apuntar hacia Cristo. Somos ayuda cuando oramos por nuestros esposos, porque quien puede hacer algo en ellos es Dios, no nosotras. Necesitamos orar por ellos. Somos ayuda cuando les recordamos las verdades de las Escrituras que quizá han perdido de vista. Confrontarlos en amor, recordarle las verdades de la palabra de Dios. Somos ayuda también cuando animamos, cuando felicitamos y agradecemos por su liderazgo. Y si acaso tu esposo no es cristiano, también tienes la responsabilidad de cumplir con ese papel de ayuda idónea.
Aunque tu esposo no sea un hombre piadoso y tome decisiones equivocadas, ahí es justamente cuando tú te conviertes en su ayuda idónea, cuando oras por él para que Dios ablande su corazón y hable su conciencia para el bien de su alma. Por favor, acompáñame a Primera de Pedro, un versículo clave para estas mujeres que viven con un hombre inconverso. Primera de Pedro 4, en el versículo, Primera de Pedro 3, en el versículo 1 y 2. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Igualmente, una mujer soltera también puede ser ayuda idónea. Puede desarrollar esa naturaleza para hacer ayuda a aquellos que están a su alrededor, como por ejemplo en la iglesia con otras mujeres. El punto número 4 es que las mujeres somos valiosas. Aquí mismo en Primera de Pedro, pero del capítulo 3, del versículo 7, dice: de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Es evidente que el pecado haya hecho que el trato que se ha dado hacia la mujer no sea el de alguien que trata con cuidado. Es precisamente por lo que muchas mujeres levantan su voz y se oponen al liderazgo de los hombres. No hay duda de que en muchos países la mujer ha sido relegada a una nada, desvalorizada, oprimida, violentada. Ese es uno de los principales reclamos del feminismo. La lucha de la mujer por obtener derechos para que ella pueda ser valorada igual que un hombre, todo esto que ya les expliqué, pelear por el derecho del voto, tener propiedades, poder estudiar una carrera universitaria, etcétera, pudiéramos decir que la lucha por estas cosas es válida, pero esa lucha con el tiempo se ha desvirtuado. Como mujeres cristianas podemos coincidir en que las mujeres somos valiosas, pero en ningún sentido coincidimos en que las mujeres somos superiores al hombre o que el hombre sea superior a la mujer. Es sumamente importante que entendamos que Dios nos creó de igual importancia delante de sus ojos, pues ambos fuimos creados a su imagen. Y así como el feminismo se equivoca en sus ideales, también el machismo. Ambas son posturas incorrectas. El machismo es una actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. El machismo es una forma de pensamiento que resulta del pecado mismo. Dios nunca, óyeme bien, nunca estará a favor de algo así. Cada vez que seamos tentadas a cuestionar nuestro valor, siempre volvamos a la Biblia. Dios nos afirma como mujeres, creadas a su imagen, valiosas en Él. Él nos da nuestra identidad. Y el punto número 5 que vamos a estudiar es que la sumisión no denigra a la mujer. En el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, del versículo 21 al 24, Pablo dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe
someterse en todo a su marido. Para el feminismo, la sumisión representa opresión. Sin embargo, esto no es verdad. Dios establece este tipo de jerarquía para darle un orden, y lo que el feminismo promueve es que este tipo de jerarquía es opresiva. Pero aquí el problema no es la jerarquía, el problema es el pecado que lleva al abuso de esa jerarquía. Es cuando se convierte en algo opresivo. Es un problema de aquel corazón que vive sin Dios. El ejemplo más claro de sumisión que nosotros podemos encontrar en la Biblia es precisamente el de nuestro Señor Jesucristo. Mire, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 6 al 8 dice, refiriéndose a Jesús. Bueno, desde el versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Cuando yo me someto de forma voluntaria y estoy siendo obediente, Dios es glorificado porque es el resultado de estar lleno del Espíritu Santo. La sumisión no solamente es para las mujeres casadas o para el matrimonio, también somos llamados a someternos a cualquier autoridad. Lamentablemente, en este tiempo, cuando se escucha la palabra sumisión, inmediatamente la relacionamos con debilidad, con humillación, con inferioridad, opresión, y eso debido a que las autoridades han abusado de su liderazgo. Algunos hombres se han vuelto machistas y por eso es que las mujeres levantan la voz y se oponen a esto. La sumisión, desde luego, no denigra a la mujer porque es el modelo que seguimos de Jesús cuando Él se somete al Padre. Dios mismo ha establecido este orden en la iglesia, en el gobierno, en el hogar, en el trabajo, etc. Y su propósito es traer orden. Para finalizar, podemos concluir que el feminismo, lejos de buscar combatir la desigualdad de forma justa, atenta contra las mismas mujeres. Apoya y promueve el aborto, el lesbianismo, disuelve la unidad familiar, se opone al rol de la esposa, destruye el matrimonio como núcleo de la familia y destruye la relación entre parejas. Busca empoderar a la mujer, negando cualquier diferencia entre hombres y mujeres. Esta palabra empoderar, que escuchamos tanto, significa darle poder a la mujer, volverla independiente, autosuficiente, líderes de su vida, entre muchas otras cosas. Siempre ha habido desigualdad en el mundo. Es el pecado el principal responsable de esta desigualdad. Por el pecado es que muchas mujeres han padecido abuso y han sido tratadas de una forma humillante. Y precisamente a causa del pecado es que se han buscado salidas falsas para combatirla. Un ejemplo de esa salida falsa es precisamente el feminismo. Como mujer cristiana, ¿cuál debería ser mi postura o mi pensamiento sobre el feminismo? Principalmente debemos entender que cualquier práctica, movimiento, pensamiento o filosofía, corriente, etcétera, que nos lleve a pecar contra Dios, nos pone en rebeldía directa contra Él. Si nos sentimos atraídas por esta filosofía e ideas que promueven el feminismo, debemos examinarnos primeramente y buscar el consejo sabio de las Escrituras, orar para que Dios
abra nuestro entendimiento, abra nuestra razón y nos dé claridad sobre este tema. Debemos ser defensoras de la familia, del matrimonio, de la maternidad, respetar a la vida en todos los aspectos, la protección de los inocentes y de aquellos que no tienen voz, el respeto del liderazgo, promover los valores cristianos, honrar y respetar a nuestros esposos. Cualquier tipo de arrogancia o rebeldía en contra de la palabra de Dios y de lo que Él ya ha establecido nos trae graves consecuencias. Si el feminismo de verdad fuera un movimiento positivo en la sociedad, aprobado por Dios, entonces desde hace mucho tiempo se hubieran solucionado estos problemas de desigualdad. Pero tal parece que sus demandas son cada vez más irracionales. Si tú experimentas esta situación de abuso o has experimentado esta situación de abuso, cualquiera que sea, acércate a las autoridades que han sido establecidas por Dios. Busca consejería en el liderazgo de tu iglesia. Busca el consejo sabio de otras mujeres que puedan escucharte y darte un consejo conforme a las Escrituras. El pensamiento de los actos feministas jamás serán una salida fiable a tus problemas. No es necesario entrar en esa búsqueda insaciable por la igualdad, puesto que entiendo que mi Creador me ama y su diseño es perfecto, y solamente viviendo dentro de ese diseño y la voluntad de Dios encontraremos propósito a la luz del Evangelio. Mi deseo es que como mujeres cristianas sepamos poner nuestras prioridades en ese orden establecido por Dios, que seamos llevadas en amor y gratitud a amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, motivadas por su modelo de sumisión y de obediencia, confiando siempre en que su Espíritu Santo nos sostiene y es quien nos muestra el camino correcto. Acompáñame a orar para despedirnos. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor demostrado a través de todos estos estudios que hemos estado teniendo sobre lo que dice tu palabra. Gracias por este tema del feminismo, que de por sí es un tema difícil de entender, difícil de explicar, pero que sabemos que como mujeres tenemos que tener claro estos conceptos, Señor, porque solamente teniendo claridad es como podemos defender nuestra fe, afianzarnos en ti, creer en ti y sobre todo esperar, Señor, en que tú formarás en nosotros la imagen de Cristo. Ayúdanos a ser mujeres que verdaderamente cumplan con ese rol que tú ya estableciste, con ese diseño, Señor, que nos bendice y que sabemos que somos valiosas en ti, porque tú nos amas, nos ves como tus hijos, fuimos creadas a tu semejanza. Y gracias, Señor, porque no puede ser de otra manera. Te ruego por todas las mujeres que quizá en este momento están en una lucha, Señor, en creer estas formas de pensamiento humanas y en creerte a ti, que sean ellas verdaderamente alumbradas por el Evangelio, Señor, que sus corazones puedan despertar y puedan confiar plenamente en ti. Te ruego, Señor, por este grupo de mujeres de Semillas de Amor, por mis hermanas de la iglesia en Semilla Ensenada, pero también por todas las mujeres a través de toda de este mundo, Señor, que te aman y que te conocen, para que ellas también puedan estar y permanecer firmes en que eres tú, Señor, quien las ha creado con un propósito, para amarte y glorificarte hasta el fin de sus días. Gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y como siempre, pues muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por estar siempre pendiente, pero sobre todo también gracias por tu corazón, por disponer tu tiempo, y que sea Dios quien nos sostenga siempre. Te doy muchas gracias y nos vemos pronto. Saludos.